poder darle el tributo al rey de Asiria. Avanzó el dominio de Asiria. En 2 Reyes 15:29 encontramos que en los días de Peca, rey de Israel, vino Tiglat-Pileser, rey de los asirios, y tomó a Gihón, Abel Bet-Maca, Janoa, Ceres, Hazor, Galad, Galilea y toda la tierra de Neftalí, ¿verdad? Y los llevó cautivos a Asiria. Y encontramos la cautividad ya propiamente dicha, que es más el rey de Asiria descubrió que Oseas conspiraba. Mire cómo ya había un dominio de Asiria. Este era un rey títere que era Oseas, pero empezó a conspirar mandando embajadores al rey de Egipto. Dejó de pagar el tributo que se le había impuesto en este versículo donde encontramos este dato, y por lo tanto el rey de Asiria lo aprisionó y lo puso allí en la casa de la cárcel. Asiria invadió todo el país, sitió Samaria, el reino del norte, el reino de Israel es el reino del norte, acuérdense, capital Samaria, el reino del sur es Samaria, capital Jerusalén. Y estuvo sobre ella 3 años. En el año 9 de Oseas, el rey de Asiria tomó Samaria y llevó a Israel cautivo a Asiria. Aquí encontramos la cautividad de Asiria. Queda el reino del sur, que es el reino del norte, que es Israel y Samaria, ya cayó en esta época bajo el imperio asirio. Y luego encontramos el reino del sur, que es Judá, con la capital, que es Jerusalén. Y aquí encontramos en este mapa igualmente el avance de los asirios para la toma de los israelitas en cautividad. Aquí lo encontramos en cómo los toma y los lleva aquí a Nínive, a todo el imperio asirio. Queda la zona de Jerusalén abajo, pero encontramos que el imperio babilónico, que ya usted sabe, encontramos sus orígenes muy remotos, empieza a avanzar. Esto ocurre en el 604, pero encontramos que el Señor manda muchos profetas, Isaías, ¿verdad? Profetas menores, y Jeremías y Habacuc, que son los últimos profetas que el Señor envía para poder llamar a Jerusalén y a todo Judá al arrepentimiento. Bueno, en este mapa encontramos el caso de Asiria. Encontramos Babilonia avanzando. Hay una relación entre Babilonia y Asiria, en un periodo muy antiguo, el periodo acadio en la historia secular, y postdiluviana, obviamente todo esto es postdiluviano. Y encontramos el inicio de Nimrod, que usted lo miró, la historia de Babilonia, el rey Hammurabi, que ya mirábamos, y cómo empieza Babilonia a imponerse. Y como les decía, en el imperio asirio, Babilonia estuvo subyugada por Asiria, pero luego Babilonia logra vencer a Asiria y se impone como el imperio en ese momento. Entonces, por ejemplo, mire cómo encontramos en el 1100 al 625 varias invasiones, incluyendo la invasión de Asiria sobre Babilonia. En el 729 a.C. está Tiglat-Pileser, que lo encontramos en la Biblia también, como rey de Babilonia. Y encontramos que en el 689 Sennacherib ataca y Babilonia fue destruida, pero luego en la época de Esarhadón hay una reconstrucción, y encontramos que el imperio neobabilónico lo fundó el padre de Nabucodonosor, que es Nabopolassar. Este es el que se registra en las escrituras. En esta época encontramos que los medos, miren cómo el imperio medo-persa no estaba en ese momento, pero ya los medos eran en ese momento como comunidades dispersas, incluso nómadas, pero ellos ayudan a los babilónicos a destruir a Nínive con la ayuda de los medos en el 602. Aquí el Señor utiliza a los babilónicos para juzgar, y se cumple la profecía de Nahum sobre la caída de Nínive y la destrucción. Encontramos esto, pues obviamente también registrado en las escrituras. Mire cómo se dio la invasión de Babilonia. Judá también falló en atender los mandamientos del Señor, el llamado al arrepentimiento. Y en 2 de Reyes, capítulo 20 y el 24, se registra la caída también de Jerusalén y la cautividad de Judá en las manos del imperio babilónico. En 2 de Reyes 20, 16 dice: entonces Isaías dijo a Ezequías: oye palabra de Jehová,
y aquí vienen días. Acuérdense ustedes que Ezequías, el Señor le da más años, 15, y luego llegan visitas de Babilonia porque Ezequías estuvo enfermo. Y entonces Ezequías me enaltece y le empieza a mostrar su casa, sus tesoros. Y luego llega el profeta Isaías a decirle esta palabra profética, que es justamente la caída de Judá y de Babilonia bajo el imperio babilónico. Dice: aquí vienen días en que todo lo que está en tu casa y todo lo que tus padres han atesorado hasta hoy será llevado a Babilonia sin quedar nada. Y de tus hijos que saldrán de ti, que habrás engendrado, tomarán y serán eunucos en el palacio del rey Babilonia. Miren cómo esta cautividad se cumple en el capítulo 24. Dice que subieron contra Jerusalén los siervos de Nabucodonosor. Y aquí miren, dice la época de Joaquín o Joacín. Dice: y sacó de allí todos los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa real. Se cumple la profecía de Isaías que le dio a Ezequías, y rompió en pedazos todos los utensilios y llevó cautivo en cautiverio a todo Jerusalén. Aquí encontramos la caída de Jerusalén y la quema del templo, que tiene un significado profético, como vimos durante este diplomado. La cautividad se da en el mes quinto, en el capítulo 25 de Segunda de Reyes. Aquí dice que quemaron la casa de Jehová, es decir, el templo, quemaron todo, y los caldeos entraron a Jerusalén. Encontramos el imperio babilónico en este momento, pero los medos, acuérdense que habían ayudado a los babilónicos, y empiezan los medos a avanzar. El Señor utiliza a los medos persas para juzgar al imperio babilónico también, demostrándose que el Señor quita reyes y pone reyes. Entonces miren cómo esto lo encontramos registrado en el libro de Daniel. Toda la cautividad babilónica en el libro de Daniel se reitera pues en esta época de Joaquín o Joacín, rey de Judá, la cautividad. Pero en esta época, esta es la primera parte. Acuérdense que la cautividad fue por partes. Inicialmente llevaron cautivos, en esta primera parte llevaron a Daniel, y luego viene la toma de Jerusalén y la quema del templo. ¿Amén? Entonces en esta primera época, en esta primera parte, vemos a Daniel que es trasladado allí a Babilonia. Y aquí es donde encontramos el sueño de Nabucodonosor. Lo ubicamos en el reino de Babilonia, en ese momento a la cabeza de toda esta zona que nos interesa, que es la zona donde inició la historia de la humanidad, lo que llaman la civilización, y donde terminará la historia de la humanidad en cuanto a la dispensación del gobierno humano. Inició allí, el conflicto está en Medio Oriente, está en Israel, porque el pueblo de Israel es el centro, y allí mismo va a terminar en la segunda venida de Cristo, cuando los ejércitos del anticristo lleguen allí estén en Jerusalén, y lleguen los ejércitos del norte y los de oriente allí a pelear, a retar al anticristo, y el Señor Jesucristo viene y todos se van en contra, que es la batalla de Armagedón. Entonces miren cómo la historia inició allá remotamente, y en qué momento estamos, justamente otra vez confluyendo en el mismo punto donde inició. Esto es importantísimo porque nos demuestra que estamos en los tiempos del fin y viviendo en los tiempos prestados. Entonces miren este sueño que tuvo Nabucodonosor de la estatua que representa la historia de la humanidad. Por eso es que es una estatua gigante, enorme, ¿verdad? De un hombre, porque representa la enorme historia de la humanidad con sus monstruosidades, ¿verdad? Con su soberbia, con su altivez, por eso es grandota. Y encontramos que se marca esa historia desde el imperio babilónico hasta el reino eterno de Cristo. ¿Por qué? Porque hay una referencia en este imperio babilónico, en este punto de inflexión histórica, con respecto al inicio de los imperios, que fue en Babel, como lo demostramos ahorita al inicio. ¿Está siguiendo? El imperio, es decir, esa cabeza imperial comenzó en Babel con Nimrod. Allí el Señor le da este sueño a Nabucodonosor, porque era la cabeza de Babilonia, de ese antiguo imperio que en ese momento está allí con todo su esplendor, ¿verdad? Y le da este sueño a Nabucodonosor, pero también proyectándose hacia el final de los tiempos, porque se levantaría otra vez, se va a levantar el imperio babilónico, que es el mismo imperio romano, porque acuérdese que es un imperio político religioso. Amén. La parte religiosa está en Babilonia,
y la parte política en la restauración del Imperio Romano. Las dos cosas están levantadas ahora, sí. Tenemos una Unión Europea, lo vamos a ver más adelante, y no es casualidad, vemos que hay un trasfondo religioso que es totalmente espiritual, demoníaco, ¿verdad?, del Imperio Romano restaurado, que es la Unión Europea, con todos sus símbolos. ¿Y cuáles son los símbolos? De Babilonia, amén, de la Torre de Babel. Toda la simbología apunta hacia allá y apunta hacia la mujer ebria de la sangre de los santos que encontramos en el libro de Apocalipsis. Es decir, todo está confluyendo. Ustedes miren que este sueño lo mandó el Señor en el momento preciso, en una época histórica precisa, con una simbología tremenda que es interpretada por Daniel. Entonces miren el sueño, vamos a rotar. Usted lo conoce, ¿verdad? Pero vamos a contextualizarnos. Daniel 2:20 dice: y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, aleluya, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos, ya habíamos leído esto al inicio, ¿verdad? Quita reyes, pone reyes, le revela lo profundo, le dice a Nabucodonosor, y le revela el sueño. Dice, hay un Dios en los cielos, Él revela los misterios, pero lo que le está diciendo Daniel es: Dios te dio ese sueño, pero justo en el momento exacto, amén, en la época precisa, en este punto de inflexión histórica. Y le dice en qué consiste el sueño, amén. Hay una gran imagen. ¿Qué es la gran imagen? La historia de la humanidad. Esta imagen que era muy grande, mire cómo se repite, y cuya gloria era muy sublime. Es la gloria de la historia humana, pero la gloria humana. El ser humano ha querido estar en los poderes y todavía sigue insistiendo. Era muy sublime, estaba en pie delante de ti, su aspecto era terrible. Amén, porque esto ha sido la historia de la humanidad, terrible, una historia de guerra, de sangre, de genocidio, etcétera, etcétera. Dice: la cabeza de esta imagen era de oro fino, que el oro representaba el imperio babilónico, su pecho y sus brazos de plata, y su vientre y su muro de bronce. Aquí le revela la simbología, ¿verdad? Y se plantea desde el imperio babilónico representado en el oro hasta el imperio romano, que luego tendría su primer cumplimiento en la aplicación de Jesucristo, pero en el contexto en el que se da aquí en el versículo 35, en relación con la piedra que hiere la imagen, lo cual señala los últimos tiempos, claramente está señalando el levantamiento, el segundo cumplimiento del imperio romano, que actualmente es la Unión Europea. Entonces aquí tenemos el imperio babilónico. Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque ¿quién te dio el reino? Dios, poder, fuerza y majestad, amén. Y tú eres aquella cabeza de oro. El imperio medo-persa, un imperio inferior al tuyo que se levantará, porque efectivamente era inferior, que era la plata. El griego, tercer reino de bronce, que dominará sobre toda la tierra. Y el imperio romano, que es el cuarto reino, fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Aquí encontramos el primer cumplimiento y el segundo cumplimiento, donde dice que rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo, amén. Y hay una descripción, y yo pongo aquí el imperio restaurado romano restaurado, porque allí habla de las alianzas humanas, ¿verdad? Porque es barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido. Miren la descripción exacta de la Unión Europea. Es un reino, está a punto de ser un superestado, pero realmente está dividido, pero habrá fuerza del hierro, porque saldrá venciendo, y para vencer, que es el anticristo como la cabeza de ese reino. Y el reino milenial y eterno, ahí los junto, porque dice: y en los días de estos reyes, ¿cuáles? El último, que es este, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido. Obviamente a partir del reino milenial, porque el Señor reina y continúa el reino en el reino eterno. Entonces usted conoce esta imagen, ¿verdad? El cumplimiento profético en las diferentes épocas. En la época en que fue revelado el sueño a Nabucodonosor de parte de Dios e interpretado por Daniel. El imperio medo-persa, que se empezó a levantar, ayudó a Babilonia en contra de Asiria, pero luego se empezó a levantar la corrupción política en Babilonia, que prácticamente destruye, y obviamente moral, ¿verdad? Dos imperios, el imperio medo empezó a levantarse, luego el persa asimiló al medo,
pero luego el imperio griego con Alejandro Magno toma el poder debido a la división que acontece después en este imperio. Y luego el imperio romano, a la muerte de Alejandro, vivió muy poco tiempo, muere este varón y en ese momento se divide también el imperio y Roma aprovecha y toma el dominio. Luego tenemos el nuevo orden mundial, que es el imperio romano restaurado, que es la Unión Europea, que es el imperio romano restaurado. Bien, el imperio medo-persa está profetizado en Daniel 5, usted lo encuentra aquí y dice: tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Ahí claramente encontramos la profecía de Daniel y dice que esa misma noche mataron a Belsasar y Darío de Media tomó el reino. Mire, de Media, primero los medos, pero luego los persas asimilan a los medos y se forma el reino medo-persa. Ahí tengo un poco de historia, no la voy a decir porque es historia que usted debe conocer, la voy a leer en el documento, ¿verdad? Cómo empezó a iniciarse el poder medo-persa con este varón, el hijo del medo Fraorte. Este varón se llamó Siachares o Siachares, como usted lo quiera denominar. Y allí empezó a organizar el ejército y empieza el dominio del reino persa con este varón. Unió las tropas, ¿verdad? Esa fue la estrategia de él y las unió con las de Babilonia. Acuérdense que los ayudó para destruir en un momento al imperio asirio. Ella aprovecha Babilonia, pero luego Babilonia se extiende, ya lo miramos, ¿verdad? Y hay una rivalidad en el imperio y en medio de esta rivalidad el imperio persa empezó a dominar llegando al cercano oriente. Encontramos las uniones de la hija de Siázares con Cambises I, rey de Persa. Esto fortaleció el imperio, se utilizaban mucho las uniones matrimoniales para fortalecer los imperios. Y de esta unión nació Ciro el Grande, que aparece en las escrituras y fue profetizado por Isaías. Aquí encontramos el mapa, ¿verdad?, del avance de Ciro, ¿verdad?, de aquella zona hasta toda esta zona que la dominaba Babilonia. Bien, y este es el imperio persa. Logró tomar toda la zona y la que nos interesa es esta zona donde está Israel. ¿Qué ocurre posteriormente? Ya sabemos cómo Alejandro Magno empezó a dominar, aprovechó obviamente el declive del imperio medo-persa y había luchas internas en el imperio medo-persa. En el griego, inicialmente en Grecia había también luchas, pero el Filipo logró unir, ¿verdad?, a toda esta nación, y el objetivo que tuvo desde el comienzo fue derribar el imperio persa, pero lo logró, fue su hijo, el hijo de Filipo, que fue Alejandro Magno. Fue un imperio de corta duración, que sabemos que murió Alejandro y obviamente perdió poder, fue anexada por Roma en el año 206 antes de Cristo. Bien, este es el imperio griego también. Mire cómo Judea pasó de mano en mano, pasó de los babilónicos a los medo-persas, después de los medo-persas pasó a los griegos, esta es la zona que nos interesa, y luego pasó al dominio romano. Esta es la época que encontramos en este imperio. Comenzó en el 395, desde antes del siglo I estaba el imperio romano, pero en el 395 después de Cristo, el siglo IV, se empezó a dividir. En el quinto cayó este imperio en Occidente, y en Occidente sabemos que empezaron a dividirse los reinos, los diferentes reinos, visigodo, etc. Y el imperio Oriente, este es el imperio romano, usted lo maneja allá, y miren cómo este imperio ahorita es la Unión Europea, pero miren cómo antes estaba extendido hasta acá. Y efectivamente el anticristo, una vez que se levante sobre la Unión Europea, va a llegar a toda esta zona. Por eso es que se habla del imperio romano restaurado, porque aquí va a poner sus cuarteles generales.
Este es el imperio de Occidente. Este fue el que cayó en el siglo IV, ya en el V no había. Y esta es la parte que quedó en Oriente, donde aparece la zona de Israel. Pero esto fue reduciéndose, como miramos en este mapa, poco. Bueno, este es el imperio bizantino. Quedó esto. El imperio romano en Occidente se dividió en estos reinos: el franco, el visigodo, etcétera, el ostrogodo. Pero acá quiero mostrar, ahora me devuelvo. Esta es la evolución del imperio bizantino. En el 550, ¿verdad? En el 1050, miren cómo se va reduciendo, y ya en el 1350, en la época cercana al dominio de Turquía del Imperio Otomano, solamente, o sea, no queda prácticamente nada. Hay un dato interesante, y es en el año 800 después de Cristo, Carlos Magno intentó con la Iglesia Católica fundar lo que se denominó el Sacro Imperio Romano. Reagan dice que ni era sacro, ni era santo, ni era ningún imperio. Terminó en el año 1806 después de Cristo, pero realmente no fue un imperio, sino pues un remedio. Reagan, ¿qué dice? Reagan dice que se intentó levantar el Imperio Romano, pero tenía que cumplirse el tiempo. ¿Cuándo se cumplió el tiempo? En el siglo XX, después de la Segunda Guerra Mundial, como vamos a ver adelante. Bueno, aquí tenemos el Imperio Otomano, que logró debilitar el Imperio Bizantino y tomó toda esta zona, y la zona de Israel pasó bajo el dominio, lo que es tierra de Canaán, lo que se llamó Palestina, en el 135 después de Cristo, bajo el dominio turco. Fueron muchos siglos, desde, miren, 1450 hasta el siglo XX. Bien. Esta es la parte donde yo quería llegar. Usted puede detallar bien el documento que lo voy a entregar. Todo esto lo hice muy general porque hay mucha parte histórica, pero me interesa más que todo relacionar la parte profética con esta historia de los imperios. Dijimos que inicia en Babel y termina en Babel realmente, porque Babel es la parte espiritual, religiosa del Imperio Romano, que es la cabeza de oro mostrada a Daniel. Bueno, interpretada por Daniel, obviamente, mostrada a Nabucodonosor. Usted mire cómo la historia de los imperios comenzó en el Medio Oriente, y ahí justamente va a terminar. Y ya estamos en un conflicto ahí en Medio Oriente, con Israel en el centro, cumpliéndose la profecía de Zacarías 12 y 14 de que el Señor pondría Jerusalén como la piedra pesada y la cargarían todas las naciones. Amén. Usted se acuerda de la palabra profética. Ya está cumplida esa palabra profética en este momento. Entonces, se cumple la profecía de Daniel de cómo renace el Imperio Romano. Las dos grandes señales de que estamos en el final de los tiempos son: uno, el regreso de Israel a su tierra en 1948, su nacimiento como nación, y la restauración del Imperio Romano, mis hermanos. Y yo creo que usted recuerde cómo todos estos eventos están marchando simultáneamente. Amén. Como hemos ido mirando que las guerras, por ejemplo, el Salmo 83, Gog y Magog, ¿verdad? La destrucción de Damasco, la destrucción de están cuajándose simultáneamente. Y como a principios del siglo XX el reloj profético arranca, ¿verdad? Y se van dando las señales unas tras de otras, mi hermano. No se puede estar ciego a eso, ¿verdad? En las dos guerras mundiales, el cumplimiento de Mateo 24, ¿verdad? Se levantará nación contra nación. No había, ese evento no había ocurrido antes. Después de la Segunda Guerra Mundial, el nacimiento de Israel, ¿verdad? El mismo nacimiento de Israel en el 48. Luego aparece el nacimiento de la Comunidad Europea. Luego la Unión Europea, el Imperio Romano restaurado ya. Y cómo ha ido avanzando de una comunidad económica a una comunidad política, religiosa con el ecumenismo, y bélica con el ejército, que ya el PESCO lo encontramos en este momento. Entonces voy a retomar la Segunda Guerra Mundial. Europa quedó devastada, usted acuérdese. 1939 arranca la Segunda Guerra Mundial, termina en el 45, queda destruida Europa, y un plan Marshall de Estados Unidos para poder restaurarla, pero debido a la devastación ellos deciden unirse económicamente para poder levantar Europa. En 1950, este es el documento que usted leyó. ¿Cuántos se acuerdan del documento de David Reagan? ¿Lo leyeron? 1950, este hombre de negocios en Francia. Mira cómo todo comenzó en Francia, y yo creo que va a terminar en Francia, porque el Parlamento Europeo, que es donde se va a montar el anticristo, está en Francia. Amén.
Te encontramos que estos hombres, Jacques Monnet y Robert Schuman, o sea, ambos son franceses, pero si es en, que si es en inglés es Schuman y si es en alemán es Huber. Bueno, el ministro de Exteriores francés propusieron integrar las industrias, fue una propuesta económica de carbón y de acero de Europa Occidental con el fin de levantar económicamente a Europa. ¿Qué nació allí? Lo que llamaron la Comunidad de Carbón y Acero en 1951. Mira el cumplimiento profético de Daniel capítulo 2. 6 naciones inicialmente entraron en esta comunidad económica de carbón y acero. En el 57 encontramos el Tratado de Roma. Este tratado creó la Comunidad Económica y la Comunidad de Energía Atómica Europeas. En el 58 se extendió la comunidad para otras actividades económicas y ahí nace lo que se llamó la Comunidad Económica Europea, 1958. En el 73 y en el 93, 6 estados se unieron. Gran Bretaña, que ahora ya acaba de salir con el Brexit, pero en un Brexit terrible, sin acuerdo, cuando están leyendo las noticias, lo que indica que viene carencia de alimento, de todo. En Gran Bretaña Theresa May se fue a reunir con Macron. ¿Cuántos leyeron eso? En la residencia de verano de Macron, que es la fortaleza de Vergasson, creo que se llama así, que es una fortaleza, un fuerte, ¿verdad? Y Macron allá, la May se fue allá a reunir para decirle, oye, ayúdame ahí porque necesitamos un acuerdo. Miren cómo en el 73 y el 93, en el 92 se firma este tratado de Maastricht. Este tratado es bien importante. ¿Por qué? Porque en este tratado del 92, lo que era la comunidad económica se amplió a la parte política. Fue política y económica, y un error. ¿Qué ocurrió? En el 93, después del 92, encontramos que estos miembros deciden rendir su soberanía política con este tratado. Y aquí la Comunidad Europea se convirtió en la Unión Europea. Hay más. El Señor trabajando en la historia. ¿Qué hizo el Señor? El Señor hizo que cayera el comunismo en Europa Oriental, 1980. Acuérdense que después de la Primera Guerra Mundial nace el comunismo en Rusia, en la antigua Unión Soviética, con la revolución bolchevique, y empieza a avanzar el comunismo, y el Señor ha utilizado Occidente con Europa y con Estados Unidos para derribar el comunismo. Amén. Es propósito divino. Y justamente el anticristo va a derribar estos gobiernos que son los que se van a oponer. Rusia y China son gobiernos comunistas y son los que se van a oponer al anticristo. Entonces, encontramos que cae el comunismo. Alemania, acuérdense que estaba dividida en la Alemania oriental y la Alemania occidental. Cae el comunismo, se unifica Alemania. El Señor entonces hace que Alemania se fortalezca y la Unión Europea agarre un vuelo tremendo que encontramos hasta este momento. ¿Qué hay hoy en día? Hay 25 naciones, hay más de 500 millones de personas que integran la Unión Europea, un superestado. No lo es superestado, pero hacia allá va, porque tiene que haber superestado con un líder que es el anticristo. Miren cómo la humanidad intentó a punta de guerra hacer lo que la diplomacia, como dice Reagan, lo logró en 50 años. Yo quiero que miren cómo hay curva exponencial aquí. Amén. Curva exponencial en cómo lo económico se integra luego a lo político, es decir, adquiere más características de Estado. ¿Qué tienen que las características para que haya un Estado? Tiene que tener una fortaleza económica, tiene que tener una fortaleza política, tiene que tener unos mismos propósitos y tiene que tener un ejército. En este momento la Unión Europea tiene todo esto. Se cumple la profecía de Daniel, ¿verdad? Que se unen alianzas, pero el hierro, ¿verdad? Allí no cuadra porque son débiles las alianzas. Tienen que quedar 10 dedos. Dicen que son 10 naciones, pero nosotros decimos que son 10 reinos. Amén. Hay 25 en este momento, pero tienen que quedar 10 que van a ser como reinos, que van a tener como colonias. ¿Me está siguiendo? Es como serían 10 como reinos administrativos, y los diferentes países van a quedar bajo esos dominios con la cabeza que es el anticristo. Así que no esperen que de los 25 te digan, ay, pero si no va a venir todavía porque hay 25 y tienen que dar 10.
no tienen que quedar. Va a haber una reforma en la Unión Europea de tal manera que van a quedar 10 reinos, es decir, 10 unidades administrativas con reyes allí puestos, 10 reyes y una cabeza que es el anticristo. Así es que vamos. Bien, ¿qué debe ocurrir ahora? Debe ocurrir un proceso de desnacionalización. Ahora que tenemos gobiernos nacionalistas en Italia, por ejemplo, pero obviamente esto no va a avanzar. Miren los avances. Hay una constitución europea. ¿Quién se oponía a firmar esto? Holanda y Francia. Pero ¿qué encontramos ahora? Encontramos a un presidente que es Macron, que es europeísta, ¿verdad? Encontramos a la Gran Bretaña antes de que se diera el Brexit, que se negaba a que hubiera ejército. Sale Reino Unido, prácticamente está saliendo. Se fortalece Francia, Alemania se debilita, Macron prácticamente es la cabeza visible ahorita en estos momentos de la Unión Europea, y encontramos ya la aprobación del presupuesto para el ejército de defensa PESCO de la Unión Europea, y muy seguramente van a firmar la constitución para la Unión Europea porque ya no hay un impedimento en Francia. Tenemos el Tratado de Lisboa. ¿Por qué es importante el Tratado de Lisboa? Porque el Parlamento Europeo, ¿verdad?, que es el que rige, aquí donde se va a montar el anticristo, el que está en Estrasburgo, en Francia, este Parlamento, en este tratado se le dio más poder, y hay un cargo que se creó en el 2007, que es el alto representante para los asuntos exteriores. Amén. Y este es el cargo que va este cargo le llaman a algunos el presidente de Europa. Es el cargo del presidente de Europa. Ya se creó el cargo y este cargo lo va a ocupar el anticristo. Esta es la Unión Europea, miren, pero recuerden que se va a extender para acá en la época de la tribulación. Ustedes miren, no es superestado, pero tiene las características. ¿Cuáles son? Un sistema económico unificado, por ahí empezó. Una estructura política integrada, constitución, parlamento, consejo, vamos a mirar ahorita el diagrama, una visión compartida del futuro, y acaban ahora de aprobar el PESCO. Esto no se había dado, por eso el libro de Reagan que usted leyó, ¿verdad?, no lo incluye. Él dice falta el ejército, porque esto está recientemente aprobado a raíz de Macron, que subió a la presidencia de Francia. Aquí usted encuentra la noticia. PESCO, el gran proyecto europeo de defensa que marca el camino de Margarita Robles. Y bueno, aquí aparece, esta es la noticia, yo la copié, dice: la bella durmiente de los tratados, según la llamó el propio presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, se va levantando poco a poco de su lecho. La política de seguridad y defensa europea ha despegado por fin mediante la firma de la Coordinación Estructurada Permanente de Defensa, se llama PESCO, impulsada por la victoria de Estados Unidos de Donald Trump, la amenaza del oso ruso y especialmente por la próxima consumación del Brexit. Es decir, estos tres elementos que el Señor ha permitido, la espalda que le ha dado Estados Unidos a Europa, ya no tiene el apoyo de Estados Unidos, Rusia, que los está amenazando con invadirlos y tomar poder, y la pérdida de Gran Bretaña. Acuérdense que es la primera potencia en Europa a nivel bélico, tiene más armas nucleares. Le sigue Francia. Ya no está el apoyo de Gran Bretaña, por lo tanto esto forzó a que en este momento ya haya ejército con un presupuesto. Miren cuántos proyectos: 17 proyectos para la defensa común europea. Esto es profético, ¿ah? Este es el ejército del anticristo. Aquí ya están tienen presupuesto para comprar armas, etc. Este es el PESCO que va a utilizar el anticristo para invadir todas las zonas. Sello 1 va a salir venciendo y para vencer. Europa debe dejar de ser vista como solo un poder blando. Esta es otra noticia que salió, y este es la organización del anticristo. Se va a subir aquí. ¿Me está siguiendo? Aquí. ¿Ven? Está la comisión, pero quien domina todo es el Parlamento Europeo. Está la comisión, que está el consejo, y aquí están los miembros. Y yo quiero ponerle una noticia. Vamos a mirar los símbolos. Esto lo leyó usted en David Reagan, ¿verdad? Lo leyó. El trasfondo espiritual, para que usted demuestre que el antiguo Babel se demuestra, está detrás. Esta es la Torre de Babel, que es el modelo que fue creado, porque pues no la vio nadie, ¿verdad? Pero hay un modelo
que tomó la Unión Europea para hacer, estos son otros símbolos, miren, demoníaco, y estas son las 12 estrellas. Este es un afiche que sacó la Unión Europea, aparece, miren, aquí, esto es en construcción, ¿verdad? Este es la Torre de Babel, y acá aparece Europa, muchas lenguas, una sola voz, amén. Y aquí aparece, mire, este es un homosexual con un bebé. Si usted lo ve en internet, usted puede verlo claramente. Tiene la boca pintada, ¿verdad? Y mire, la verdad es que yo no vi ninguna mujer ahí, vi puros hombres agarrados, ¿ah? Bien, esto lo leyó usted en David Reagan, el capítulo de los imperios, ¿no? ¿Qué está emergiendo? Emergiendo un nuevo santo imperio europeo, el Sacro Imperio Romano, ¿verdad? Que se intentó, pero ya no fue, y ahora sí. Y encontramos que la idea es unificar Europa, la Europa católica unificada. Miren que encontramos en este momento. Encontramos que hay ahora un movimiento en contra del Islam en Europa. ¿Cuántos han leído eso? A raíz del yihadismo, de todo el terrorismo. Y en varios países de Europa han expulsado varios imanes. O sea, hay un movimiento, y esto obviamente lo está permitiendo el Señor para que se levante el catolicismo como esa fuerza al lado de, que es la que está promocionando el ecumenismo en Europa. Las estrellas, ellos mismos, este hombre que fue secretario general de la Unión Europea, dijo que estas estrellas representan a la mujer de Apocalipsis, pero esta mujer no es Israel, sino es la mujer interpretada como María en la Iglesia Católica Romana. Ellos dicen que estas son las 2 estrellas de Apocalipsis, ellos mismos lo dicen, pero representando la interpretación católica de la Virgen María. A esto le llaman la corona estelar undodeci, la corona 2 estrellas de la mujer de Apocalipsis. También el himno es la oda de la alegría, el himno de la alegría. Ustedes saben el trasfondo demoníaco que tiene esta oda. Y acuérdense que cuando Macron se fue a posesionar, creo que era la posesión, ¿cuánto la vieron? En el Elíseo, iba de negro, el hombre con una gabardina, caminando por todo el pasillo del jardín, solo, y estaba la oda de la alegría, el himno sonando y él caminando. O sea, busquen en internet, demoniaquísimo, uno ve esa cosa y uno, nosotros cuando lo vimos, ese es el anticristo. puede ser, pero no sabemos. Lo que sí sabemos es que si él no es el anticristo, está trazando toda la carretera, el pavimento para que se monte el anticristo. ¿Me está siguiendo? Y vamos a leer por qué. Este es el póster que yo les decía, muchas lenguas, una hoja que vimos ahorita, ¿verdad? Aparece la Torre de Babel, o sea que es el símbolo que representa a la Unión Europea, Babilonia, ¿verdad? Ahí está, miren. Esta es la Torre de Babel. Y esta es la Torre de Babel, ¿ah? En este modelo se basaron para hacer, este es el afiche. Aquí está, miren cómo hay 11 estrellas. 1, 2, 3, 4, 5. Esta es más grande, que es el símbolo satánico. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Y la número 12 es la torre. ¿Me está siguiendo? Aquí se ve como más claro. Aquí está el homosexual con el bebé, la adopción de los niños por homosexuales. Y mire el modelo del Parlamento Europeo, el edificio del Parlamento en Francia, Estrasburgo, que es el modelo de la Torre de Babel. ¿Me está siguiendo? No. Todo lo estamos viendo que ya Satanás está poniendo todo para que salga el anticristo, pero evidentemente el Señor es el que está permitiendo que todo esto se dé. Miren lo que ocurrió cuando hubo la apertura de este edificio del Parlamento. Uno de los representantes de la Unión Europea dijo: nos damos cuenta de que no estamos simplemente entrando a un edificio, sino que se nos está permitiendo entrar al templo de un nuevo imperio audaz. Amén. Templo, habla de templo. Esta es una de las esculturas, la mujer sobre una bestia, ¿verdad? Que también representa lo que aparece en Apocalipsis, la mujer ebria. Y este también es el símbolo de la Unión Europea, aparece aquí en estas, pero también aparece en el mosaico, aparecen las monedas, mírenlo acá, monedas del euro, y aparecen edificios en varias partes de la Unión Europea. Bueno, aquí es donde quiero terminar. Esta es una noticia que salió en Hispan TV, perdón, en Sputnik.
La otra, Hispano TV y Sputnik son cadenas rusas. Dice Macron, un nuevo Napoleón a la conquista de Europa. Este es un politólogo, y dice, el deseo del presidente galo Emmanuel Macron de crear un espacio político común en la UE, Unión Europea, puede provocar el colapso total del bloque europeo. Esa es la propuesta, porque obviamente los rusos quieren que se caiga la Unión Europea y eso no va a pasar, de eso es lo que ellos vaticinan. Pero miren el análisis que hace este hombre. Dice, según Danilo, los medios occidentales destacan que Emmanuel Macron está intentando tomar el control del Parlamento Europeo. Hay elecciones el año que viene, en 2019. Estas elecciones son para el Parlamento Europeo. Macron quiere tomar el control y ya está haciendo campaña política en todos los países de Europa que están en la Unión Europea para lograr que su partido en marcha tenga coaliciones con varios partidos para poner un representante que esté a favor de él. Miren lo que dice la noticia. Y ahorita nos vamos, quiero que la terminemos de leer. Está intentando tomar el control del Parlamento Europeo y crear el espacio político común de la Unión Europea que diluirá posteriormente los restos de la independencia de los países europeos. Miren esto, qué interesante, es una noticia profética. Y dice, en caso de que el plan del presidente galo funcione, la UE se convertirá en el futuro en los Estados Unidos de Europa, controlados por París, escribe el periodista en su artículo. A la vez que destaca que tal desenlace amenaza con contribuir al desplome. Yo dice que es desplome, pero evidentemente no es desplome. Aquí aparece Macron, llama a crear una fuerza de intervención militar de la UE, ¿está viendo, mi hermano? Aquí es donde propone el ejército, que ya está. ¿Por qué necesita Macron los Estados Unidos de Europa? Danilo opina que Macron necesita una Europa más unida porque a Francia le hace falta urgentemente dinero. Los ambiciosos programas económicos del presidente galo requieren grandes inversiones financieras y en múltiples ocasiones Macron ha propuesto implementar el mismo plan para poder obtenerlo. De acuerdo con este plan, la Unión Europea debería emitir las herramientas de deuda asegurada por todos los países del bloque, mientras que solo los estados que tienen mayores necesidades puedan entonces. O sea, es una manera de ejercer control económico sobre los países que están allí en la Unión. Miren aquí el Napoleón. Tiene cara de anticristo, ¿verdad? Se parece al de Dejados Atrás. A Nicolás. Si no es el anticristo, le está sirviendo bastante, está dejándole todo el espacio expedito para el anticristo. Es lo que dice: Macron, el nuevo Napoleón de Europa. Recientemente la agencia Bloomberg informó que Macron no se contentaría con dominar solo Francia y se prepararía para asumir el control sobre toda Europa. Parece que estuviera escribiéndolo una persona cristiana, Este es un politólogo ateo, entre otras cosas. Dice, los periodistas compararon al presidente galo con Napoleón y vaticinaron que Macron tropezará con grandes obstáculos en su camino. Bueno, pero si es el anticristo, pues obviamente no habrá obstáculos. Dice, Danilo escribe que para conseguir el control sobre todas las estructuras de la Unión Europea, el líder galo tiene que pasar a controlar el Parlamento Europeo. Esta noticia salió antes de que Macron esté ahora en el proceso político, porque las elecciones son en 2019. Amén. Apenas Macron, si es el anticristo, domina el Parlamento, hermanito, esto se va rápido. ¿Se me está siguiendo? O sea que nos podemos ir antes del 2019. Nos podemos ir antes. Gloria al Señor. Dice, el control sobre el Parlamento Europeo le entregará, mire, la palanca de influencia sobre la Comisión, o sea, el control del Parlamento le entrega a la Comisión Europea, el esquema que vimos ahorita, una estructura que juega el papel del gobierno de la UE, es decir, el dominio sobre la Unión Europea. Con todo, el periodista señala que Macron no puede y no quiere dejar su puesto presidencial. De hecho, el cargo que yo les dije ahorita que se había creado, ¿verdad? En el 2007, 2004, ese cargo permite eso, de que sea presidente y a la vez de una nación. O sea, se cumple el esquema exacto tal y como los expertos en profecía lo han planteado, que se levantaría con un bajo perfil, pero luego se erige como un líder de una nación y luego pasa a liderar todo esto. Tiene todo el perfil, Se contó, el periodista señala que Macron no puede y no quiere dejar su puesto presidencial, y eso significa que tendrá que engañar al sistema político de la Unión Europea, el engaño, ¿verdad? Que desde el mero inicio fue construido de tal manera que ningún presidente y ningún primer ministro pudiera controlar a la vez todas las instituciones del poder de Europa. Macron está preparándose para convertirse en el titiritero político de toda Europa. ¿De acuerdo? Mire lo que se parece al anticristo, ¿verdad?
Bueno, la foto no la puse yo, la puso el periodista. De acuerdo con el periodista, los emisarios de su partido En Marcha, mire, conocido como la Asociación para la Renovación de la Vida Política, ya están buscando en todos los países de la Unión Europea los candidatos que se manifiesten en nombre de este movimiento en las elecciones del 2019. Está en marcha, mi hermano. Además, creo que es en mayo, no sé, no me acuerdo, pero es a comienzo de año. Ya terminó. Además, los negociadores de En Marcha tratan de conseguir el apoyo del Partido de Alianza. O sea, están buscando los partidos en las diferentes partes para que pueda montarse Macron dominando el Parlamento Europeo. Miren lo que dice aquí: el Parlamento Europeo se convertirá en una impresora controlada por el presidente galo. De esta manera, Francia dará un paso más hacia obtener la posibilidad de reformar la Unión Europea, controlar el dinero y gestionar la política exterior. ¿Cuál es la política exterior? Dominio de todo lo demás. Gloria al Señor.